Lección número 4 para el 27 de julio del 2013. Continuando con la serie de Reavivamiento y Reforma. Frutos del reavivamiento. Testimonio y servicio. La primera lección, ¿verdad? La Odisea y el principio en la creación como una presentación de Cristo para generar un reavivamiento y reforma dentro de la iglesia insípida. La segunda lección, el corazón del reavivamiento. Digamos la otra semana, semanas anteriores, ¿verdad? La oración. Luego la anterior semana, el fundamento del reavivamiento. La iglesia necesita un reavivamiento, primera lección. El corazón del reavivamiento, la oración. El fundamento del reavivamiento, la Biblia, la palabra de Dios. Y hoy vamos a tratar el fruto del reavivamiento, lección 4 para el 27 de julio. ¿Cuál es el fruto? Según el folleto, la testificación y el servicio. El versículo de memoria se encuentra en Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, dice Jesucristo, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El propósito del reavivamiento es sentir tanto amor por Jesús que anhelamos compartirlo. En un reavivamiento genuino, nuestros corazones se llenan de bondad, de compasión, de perdón y del poder de Dios. Quedamos tan felices por su amor y cambiados por su gracia que no podemos guardar silencio. O sea, cuando hay reavivamiento, Cristo se metió dentro de nosotros porque lo aceptamos, porque sentimos la necesidad personal. Y al entrar no podemos estar tranquilos, como dice aquí, es un disfrute, es una alegría de hablar y también actuar. No solamente actuar hablando, sino sirviendo, y sirviendo ayudando como Jesucristo. Dice la introducción, en contraste, un reavivamiento que se concentra en solo una experiencia espiritual de uno no alcanza el blanco. Si hay una actitud crítica hacia los que no llegan a nuestra norma de santidad, el tal reavivamiento no es inspirado por el cielo. Yo estoy en reavivamiento y aquellos son unos malos, unos sinvergüenza. Se dice no tener un reavivamiento, solo que está en un espíritu del demonio. Si el énfasis, dice aquí la lección, continúo leyendo, del reavivamiento es solo cambiar la conducta externa en vez del corazón, o sea, algo anda mal, dice aquí el folleto. Los corazones cambiados llevan a una conducta cambiada. Un reavivamiento genuino no se centra en sí mismo o en la autosuficiencia o la autoexaltación, sino en una preocupación abnegada por otros. Cuando nuestros corazones están renovados por la gracia de Dios, anhelamos bendecir y servir a los necesitados. Todo reavivamiento genuino enfatiza la misión y el servicio. Correcto. Esa es la introducción para el día sábado. El día domingo, la comisión y la promesa de Jesús al partir. Dice la lección, Cristo no estableció a la iglesia para sencillamente se cuidara a sí misma. Las palabras de despedida de Jesús se concentraron en la misión de la iglesia. La intención de Cristo es que su iglesia mire más allá de sí misma. La estableció para compartir la luz de su amor y el mensaje de su salvación con el mundo. No para mantenernos nosotros mismos allí y no salir, pues, a mostrar el Cristo viviente, la plenitud de Dios en diferentes dones que hay dentro de la iglesia y que el mundo tiene que conocerlo. La teoría y el efecto de esa teoría, hombres y mujeres cambiados que se muestran en el servicio, ayudando al necesitado.
al que sufre, al que padece. Dice, lee y resume los siguientes textos. Cómo revela cada pasaje el deseo de Jesús para su iglesia. En Mateo 28, 19, 20, Marcos 16, 15, Lucas 24, 45 al 49, Juan 20, 21. Cuando uno lee estos textos, para resumirlo, están enfocados en la gran misión, ir y predicar. Llevar las buenas nuevas, la gran misión, la gran comisión, que lleva involucrado indudablemente no solamente hablar, sino trabajar también en favor de los necesitados. Una vez que Cristo, dice el folleto, ascendió al cielo, su iglesia había de ser la manifestación visible al mundo de su amor y de su gracia. Y cuando leemos lo que dice Elena White aquí mismo en Hechos de los Apóstoles, página 9, dice, la iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. Fue organizada para servir. ¿Para qué fue organizada? Para servir. Una iglesia que no sirve, o sea, que no está sirviendo, que no está actuando como Cristo en favor de las necesidades espirituales, psíquicas, materiales de la raza humana, es simplemente un club. Nos equivocamos. Fue para ser amigos, amigas, enamorarnos, tener relaciones sociales, botar el estrés, tener salud. Eso no, eso se puede obtener en otra parte. La iglesia fue organizada para servir a la humanidad, para rescatar al hombre, para hacerle ver el peligro en que está por lo que se llama pecado. Continúa la cita. Y su misión es la de anunciar el evangelio al mundo. Desde el principio fue el plan de Dios que su iglesia reflejase al mundo su plenitud y suficiencia. Los miembros de la iglesia, los que han sido llamados de las tinieblas a la luz admirable, han de revelar su gloria. La iglesia es la depositaria de las riquezas de la gracia de Dios. Y mediante la iglesia, oiga esto, y mediante la iglesia se manifestará con el tiempo, creemos que ya estamos montados en ese tiempo, aún a los principados y potestades en los lugares celestiales, que se va a manifestar, que han de ver hasta las potestades, los principados y potestades en los lugares celestiales, el despliegue final y pleno del amor de Dios. ¿De lo que es eso? Allí donde usted está en su iglesia, en el grupo, en este tiempo que estamos ya en la recta final, esta profecía tiene que cumplirse, manifestarse la plenitud, el despliegue final y pleno del amor de Dios. Vamos a leer algo de palabra de vida, gran maestro. Dice en la página 342 el capítulo Palabras de Vida, el capítulo de Palabras de Vida, gran maestro, el premio inmerecido, hablando de la parábola de las 10 vírgenes. El mundo está envuelto por las tinieblas de la falsa concepción de Dios. Mira la palabra, de la falsa concepción de Dios. Los hombres están perdiendo el conocimiento de su carácter, el cual ha sido mal entendido y mal interpretado por las diversas religiones cristianas. Esas son las tinieblas. Se ha desfigurado lo que es el carácter de Dios, ha sido mal entendido. En este tiempo ha de proclamarse un mensaje de Dios, probablemente, la predicación. Pero un mensaje, dice la página 342 de Palabra de Vida, gran maestro, un mensaje que ilumine con su influencia. Mire, un mensaje que ilumine con su influencia. ¿Qué influencia generas tú y genero yo como iglesia? Y salve con su poder. Un mensaje que va a tener influencia y poder. Va a iluminar con su influencia y va a salvar con su poder. Cada miembro va a iluminar. Y cada miembro va a tener poder para salvar. Repito, un mensaje que ilumine con su influencia y salve con su poder.
Su carácter, el carácter de Dios, ha de ser dado a conocer. ¿Qué es carácter? Manera de ser. Una forma que te identifica. Es bondadoso, es correcto, es honesto, servicial, está lleno de justicia, lleno de amor. Y en este caso no el carácter nuestro, carácter de Dios. Con esta característica, pero implantada por el Espíritu Santo en nuestros corazones. El carácter de Dios ha de ser, continúa la cita, ha dado a conocer sobre las tinieblas del mundo. ¿En qué consistieron las tinieblas? En que está desfigurado el carácter de Dios. Falsos conceptos de Dios. Un Dios que quizás se ocupa solamente de los diezmos y las ofrendas. Un Dios que hace enriquecer al ministerio, o sea, las estructuras materiales. Un Dios que no le importa sus propios miembros de la iglesia. Un Dios que tiene que pedirle favores a los gobiernos para que les permitan construir y hacer cosas. Un Dios que dicen los miembros que los poseemos y de repente damos mal testimonio. Entonces la gente, bueno, ¿y cuál Dios es ese? ¿Cómo es que está cambiado? Bueno, para estar así prefiero estar en el mundo. O sea, está desfigurado. Un Dios como una de las últimas señales mezclado con los líderes políticos del mundo. Una religión mezclada con política. Una religión mezclada con el mundo. Entonces, ¿qué es esto? ¿Es el mundo con una etiqueta cristiana? ¿Un cascarón allí vacío como los laodicenses? Gente insípida. Entonces se ha desfigurado. Esas son las tinieblas. Entonces en esas tinieblas ha de mostrarse el verdadero carácter de Dios. Por eso dice, su carácter ha de ser dado a conocer sobre las tinieblas del mundo. Ha de resplandecer la luz de su gloria, de su bondad, de su misericordia y su verdad. Esta es la obra bosquejada por el profeta Isaías en las palabras que dice cuando llegue ese momento: levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala. No temas, di a las ciudades de Judá, di allí al barrio, a la urbanización, a la ciudad donde usted está. Diríamos nosotros aquí parafraseando. ¿Qué es lo que vamos a decir? Dice, di a las ciudades de Judá, veis aquí el Dios vuestro. He aquí que el Señor Jehová vendrá con fortaleza y su brazo se enseñoreará. He aquí que su salario viene con él y su obra delante de su rostro. Isaías 49:10. Ven aquí, aquí está Dios. Aquellos que esperan la venida de Jesús, del esposo, han de decir al pueblo: ve aquí al Dios vuestro. Este es el verdadero Dios. Sirviendo, cuidando al enfermo, al drogadicto, al borracho, consejería matrimonial, cursos de salud, pendiente de trabajar con rehabilitación, con la medicina natural, con la medicina que de una u otra forma pueda suplir las necesidades de los seres humanos. Un cuerpo de enfermeros, de masajistas, de nutricionistas, de consejeros familiares, cursos en diferentes áreas, dependiendo de las necesidades de la comunidad. Y uno puede decir, aquí está Dios. ¿Pero dónde está Dios? Vea, en el servicio de hombres y mujeres que abnegadamente, voluntariamente lo hacen, dando lo que Dios le ha dado. Y en la suma de la variedad de los dones que Dios ha dado, allí se ve la plenitud de Cristo. Como decía el folleto Escuela Sabática, el tiempo cuando se despliegue, el despliegue final y pleno del amor de Dios. Ve aquí, aquí está Dios, los últimos rayos de la misericordia, el último mensaje de clemencia que ha de darse al mundo es una revelación de su carácter de amor, de servicio. Los hijos de Dios han de manifestar su gloria en su vida y carácter, han de revelar lo que la gracia de Dios ha hecho por ellos. Dice la página 343, hablando de esta época de oscuridad. Entonces dice, entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver presto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Isaías 58, versículos 7 y 8. De esa manera, en las noches de tinieblas espirituales, la gloria de Dios ha de brillar por medio de su iglesia.
¿Cómo? Al levantar a los quebrantados y consolar a los dolientes. Página 343, palabra de vida del gran maestro. Hice el énfasis en esto, hermano, porque quien escribe el folleto es evangelista. Un evangelista, ¿verdad? Es un hombre, el nombre aquí del Marfile, conocido evangelista, tremendo en la iglesia actualmente, Dios lo ha usado grandemente. Si tuviéramos uno de Adra, oyéramos más énfasis en esto último que yo estuve leyendo. Por esto usted va a encontrar que el énfasis más que todo ellos le dan más fuerza es a la palabra, pues la conferencia, el dar un estudio bíblico, eso, o sea, le dan más énfasis a esa área. Pero por eso tenemos que complementar, y en la introducción lo decía muy bien, pero en el desarrollo no se hace mucho énfasis, debemos sobreentenderlo, pero como aquí no tiene que haber nada sobreentendido, ya que se coloca esta cita de que vamos a ver el despliegue final y pleno del amor de Dios. No solamente hay amor, 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 es levantando, como lo acabamos de leer allí en Palabra de Vida del Gran Maestro, atendiendo las necesidades de la comunidad, mostrando a Cristo. Cristo gastó más tiempo sirviendo con el leproso, con el ciego, una que otra vez, predicando, dando respuesta a las inquietudes espirituales, a veces malavidas, para hacerlo caer en trampas de los fariseos, de los escribas. En el Sermón del Monte, el Hecho de los Apóstoles o los 4 Evangelios no es un libro de sermones o de hermenéutica, interpretación de la Biblia. Es un libro de los 4 Evangelios, son los hechos de Jesucristo. Y el Hecho de los Apóstoles que nosotros conocemos, Hechos de los discípulos de Jesucristo. Encontramos allí el servicio, trabajar, llenos del poder de Dios, tanto el maestro como sus seguidores, haciendo proezas, cambiando caracteres con el poder del Espíritu Santo, multitudes, como lo vamos a ver ahorita, llegando a los pies de Jesús. Y Dios confirmando la palabra con señales, con prodigios. Eso no se descarta. Eso es parte del redimiento final. Al final, los hijos de Dios dice que van a brillar con una luz, así como Jesús en la oración que leíamos en una de estas semanas que estábamos estudiando, ¿verdad? La segunda lección, el corazón del redimiento, que es la oración. Y de esta forma, o sea, acompañará este mensaje final ese poder de Dios, como lo acabamos de leer. Pues la gente van a ver realmente que lo que hablamos es práctico. Cristo predicaba la verdad, pero era la verdad. Todas las aldeas que visitaba, todos los pueblitos que visitaba, no quedaba un enfermo, hermano. Ese era Cristo. Ese es el modelo que tú y yo debemos seguir. Y está planteado en las Escrituras. Pero esto se ha convertido en puro seminario muchas veces, en pura conferencia, en cambiarle el cassette teórico de un católico adventista, de un evangélico adventista, de un mundano adventista, y etcétera, etcétera. Pues no se trata de eso. Se trata de que puedan ver nuestro hermano católico, nuestro hermano evangélico, nuestro hermano de cualquier denominación, que esa teoría que tiene el evangelio tiene que verla manifestada en la práctica a través de nosotros. Y que yo entonces le toque comparar y darse cuenta por qué aquí en Iglesia se ve Dios. Se ve Dios, se observa. Y por qué en mi iglesia no veo ese Dios que tienen ellos, que cubre necesidades, que son como Cristo. Cuando ellos vean la diferencia, el Espíritu Santo les es más fácil convencerlos de la verdad. Porque ellos tienen también elementos de verdad, pero están enredados con sus pastores, con sus ministros. Entonces la teoría se discute y se comenta y se critica y se cuestiona, pero la práctica nadie la puede. O sea, ¿cómo van a decir que es malo tener un albergue para la gente que necesita? Tiene problemas de droga, tiene problemas de alcohol, refugiados que huyen de las guerras, niños que no tienen padres, que son huérfanos, un centro de orientación matrimonial, lugares donde se les provee instrucción y ayuda a las madres que no tienen sus esposos, porque los hombres se fueron, lugares donde podamos atender niños, donde las madres tienen que salir a trabajar porque los hombres las dejaron también, escuelas de padres, centros de atención médica,
desde de la fisioterapia masajista hasta la medicina alopática, la medicina natural aplicada como debe ser. Y ver el carácter, ver la bondad, el toque del Espíritu Santo de estos hombres y mujeres que están sirviendo porque se parecen a Cristo. Esa es la obra teórica práctica que va a hacer posible que los que están en tinieblas, que han pensado que Dios es simplemente meterse en una iglesia y decir, vamos a hacer un taller para dejar la ira, vamos a un taller para tener paz, vamos a hacer un taller, un seminario de pareja para lo que es la disciplina, y una cantidad de elementos que pareciera una escuela secular. Eso se puede hacer, sí es verdad, pero tiene su momento, ese no es el fin. El propósito es que el Espíritu nos tome y con lo que Dios nos ha dado a conocer, servir, poner nuestras manos al servicio de la causa, de la humanidad. Y en todas partes hay una humanidad doliente, en toda nación, tribu y lengua hay una humanidad doliente que requiere salvación, que requiere conocer a Dios, al Dios verdadero, porque de una u otra forma tienen algo de Dios. Ver hombres desprendidos, ver mujeres desprendidas. Hago todo este énfasis porque no está aquí pues fuertemente, pues que es puro, el énfasis mayoritariamente se está haciendo, ¿verdad? En hablar, en predicar, que hay que hacerlo también, es correcto, una cosa es buena sin dejar la otra. La lección del día lunes 22, recibir la promesa. La misión de compartir su amor, dice el folleto, y su verdad con todo el mundo debe haberles parecido abrumadora a esos pocos discípulos. Imaginen ustedes, tienen que alcanzar al mundo. El desafío era enorme, la tarea inmensa. Su realización en el espacio de su vida les habría parecido imposible, como puede parecernos a nosotros hoy en día, llevar el evangelio casi a 7.000 millones de habitantes y somos un puñito, 20 millones. 20 ahí aproximadamente, un poquito más, un poquito menos, y alcanzar a 7.000 millones, o sea, increíble, imposible. Bueno, dice aquí la autora, seguramente así, de pronto podían pensar así, porque Cristo dijo a todo rincón de la tierra. Imagínense ustedes, se estima que la población del Imperio Romano en el siglo I era aproximadamente unos 180 millones. En el aposento alto se reunieron en el día del Pentecostés 120 creyentes. Miren ustedes, 180 millones con 120 creyentes. Lo que da una proporción de casi un cristiano por cada 1,5 millones de habitantes. O sea que 1,5 millones de habitantes para un cristiano. Toca evangelizar a 1,5 millones una sola persona. Una cosa increíble, imposible, humanamente hablando. Desde un punto de vista humano, el mandato de predicar el evangelio al mundo parecía impensable. Dice aquí, lea Hechos 2. Cuando leemos Hechos 2 y comenzamos a leer los hechos de los apóstoles, la cosa cambia. Cuando recibieron poder del Espíritu Santo, el bautizo del Espíritu Santo, porque estaban unidos, porque el Espíritu Santo también trabajó en sus corazones. El propósito, hermano, no es qué puesto tienes tú, qué puesto tengo yo. Tú sabes más que mi persona, yo sé más que tú. Estoy celoso. Pues no. Aquí el propósito es que necesitamos irnos para el cielo, necesitamos irnos con Jesús. Y aquí hay que hay que predicar, aquí hay que mostrarle al mundo quién es realmente Dios, a través de las obras, a través de los hechos prácticos. Estos hombres se dejaron imbuir, llenar del Espíritu Santo, y hermanos, hasta como Pablo, pues tocaban su manto, un pañuelo, y había sanidad. Su palabra hasta el rey Agripa casi lo pone listo a que se entregara a Cristo Jesús. Allí no había temor de nada, hermano. Pedro, que como leíamos en la lección de la oración, acababan de matar a Santiago, a Jacobo, y ya puesto preso Pedro, y no tenían miedo de seguir predicando frente a una persecución que era que te agarraban a ti y para satisfacer el deseo de los perseguidores, de los disidentes, los que no aceptaban el evangelio de Cristo Jesús, pero que tenían la Biblia, los judíos, los fariseos. Para satisfacerlo, el gobierno mataba a los cristianos, y eso no le producía temor a Pedro. La iglesia oraba y Dios actuaba. El poder de la oración unido a todas estas cosas. Bueno, hermano, cuando leemos Hechos 2,
Dice la historia, pues, Plinio el joven, gobernador romano de Bitinia, costa norte de Turquía, escribió al emperador Trajano alrededor del año 110 después de Cristo. Describió la tarea que realizaba para encontrar y matar, ejecutar a los cristianos. Mire como dijo Plinio, escribiéndole a Trajano: muchos de toda edad, de toda clase social, aún de ambos sexos, son traídos a juicio. No solo han invadido las ciudades, sino también las aldeas y aún las áreas rurales con la infección de esta superstición. El cristianismo, como se estaba propagando, pues él lo llamaba superstición, una infección. Pero es que se han metido por todas partes esos cristianos. Estamos hablando del año 110. Un informe de Plinio el joven, mandándoselo al emperador Trajano. De cómo avanzó ese evangelio que comenzó con 120 personas, allí en el aposento alto. Hay otra cita. 90 años más tarde, alrededor del año 200 después de Cristo, Tertuliano, un abogado romano convertido al cristianismo, dice la lección del día lunes, escribió una carta desafiante a los magistrados romanos defendiendo el cristianismo. Se jactaba de que, mire lo que dijo: casi todos los ciudadanos de todas las ciudades son cristianos. O sea que casi todos los ciudadanos de todas las ciudades del Imperio Romano son cristianos. Lo imposible llegó a ser posible. El evangelio, hermano, penetró. No con planes humanos. Como decíamos en la lección de la oración anteriormente, ¿verdad? Se planifica muchos planes, mucha maquinaria, mucha inversión, pero no hay poder. Pocas almas, poco servicio. Y entonces, ¿qué está pasando? Necesitamos más oración, necesitamos más oír al Espíritu Santo para poder alcanzar a 7.000 millones y un poquito más de habitantes en este planeta. Esto era imposible, 180 millones, y comenzó la iglesia en el aposento alto con 120. Y mire estos hombres mundanos, como tienen que decir: no, esta gente se metió por todas partes, en la ciudad, en las aldeas, hasta en los campos allá más escondidos, ahí están metidos esa gente infectando con sus supersticiones. Qué terrible, ¿verdad? Qué tremendo el poder cuando el Espíritu Santo conduce a su iglesia. Por eso la página 300, Testimonio para Ministro, dice: va a llegar ese momento cuando el Espíritu Santo va a tomar las riendas y va a pasar por alta toda esta maquinaria obsoleta, podrida, que necesita un reavivamiento. Si necesita reavivamiento, porque estamos muertos. Cuando el Señor tome las riendas, los que no estemos en el Espíritu vamos a pensar que es fanatismo y extremismo. ¿Qué? Ser como Cristo. Abrir la iglesia para darle atención nutricional, medicinal, espiritual. Bueno, espiritual pues en primer lugar. Pero el espiritual tiene que ver con la salud, tiene que ver con lo psíquico, tiene que ver con lo mental. Eso tiene que verse. Siga diciendo. La historia descrita en Hechos es una iglesia reavivada, comprometida a testificar para su Señor. El arrebatamiento espiritual siempre conduce a una testificación apasionada. Compartir el resultado natural de una vida transformada. Jesús dijo a sus discípulos: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Cuanto más cerca sigamos a Jesús, más nos interesaremos en lo que a Él le interesa. Claro, hay que ir a Él, y a través de los pastores, ancianos, de los dirigentes que están pegados con Jesús, que están allí conectados con Jesús, recibimos la instrucción y Dios la confirma en nuestra cabeza. Pues es un mismo espíritu que dirige la iglesia. Pero si estamos desconectados, si estamos violando el orden establecido en la palabra de Dios, si estamos apresurados por mantener una maquinaria, porque de pronto no hay para pagar a todo el personal que Dios tiene como gobierno actualmente en la iglesia mundial, podemos cometer el error de no tener tiempo para esperar y oír al Espíritu Santo. Y que se va a cumplir, se va a cumplir. El mensaje de los 3 ángeles. El mensaje del primer ángel, Apocalipsis 14 lo dice clarito. Y vio un ángel que volaba, ¿verdad?, por en medio del cielo, llevando ese evangelio eterno para ser predicado. ¿A dónde? A toda tribu, nación, pueblo y lengua. Igual como le dijeron a los 120 en el aposento alto. ¿Cómo vamos a alcanzar hoy, 2013, a más de 7.000 millones de seres humanos en todo el planeta? Y todos los que faltan antes de que aparezca Cristo. Parece imposible, ¿verdad?
Dios quiera que así lo sintamos para saber que es una meta que hay que alcanzar y que humanamente no lo podemos hacer. Necesitamos el poder de Cristo Jesús. Y no solamente que se encargue la radio de expandir la onda, o el televisor de expandir la onda del predicador. Es que la gente vea, porque las tinieblas cada vez cunden más, la desfiguración, las falsas religiones, el cristianismo disfrazado de bondad, pero está lleno de mentiras y de engaño. La gente tiene que ver un cristianismo puro en la vida, de servicio del ser humano. El método de Cristo, pues en otras palabras, mezclarse con la gente, la sal, mezclarse con la gente. ¿Qué más? El segundo paso, ¿cuál es? Hacerlo con simpatía, como queremos ayudarlo. Después que se produce, el querer ayudarlo implica ¿qué? Satisfacer sus necesidades. Y después que produce eso en el ser humano, ganamos su confianza. Esos son los pasos del método de Cristo. Y después que hemos ganado la confianza, ¿qué le vamos a decir? Sígame. Pueden ir a la iglesia entonces. Pueden oír la palabra. Porque hemos trabajado con el corazón del ser humano, no solamente con la parte cognitiva, la parte cerebral, la parte racional. Lo hemos tocado. Le hemos mostrado que lo apreciamos, que estamos interesados en él como persona. No porque se meta adventista. Es que él necesita conocer a Dios antes de conocer qué es la iglesia adventista. Tiene que conocernos que somos humanos, que somos hombres transformados, mujeres transformadas por la gracia de Dios. Que antes de una etiqueta que soy adventista, que vean que ese hombre es de Dios, esa mujer es de Dios. Y después pregunten, una vez que nosotros nos hemos mezclado, hemos tenido simpatía, le hemos servido satisfaciendo sus necesidades, hemos ganado su confianza. Y cuando les digamos, seguidme en cualquier actividad que queramos hacer para dar a conocer ahora quiénes somos nosotros, la cosa es diferente. Primero conocieron al hombre poseído y la mujer llena de Dios, poseída de Dios. Luego dirán, pero ¿qué es lo que creen? ¿A qué iglesia pertenecen? Vendrá su tiempo y con gusto aceptarán al evangelio puro, práctico, no una teoría. Yo quiero ser como tú eres. Entonces diríamos, como dice Pablo, sed pues imitadores de mí, como yo soy de Cristo Jesús. Se recibió la promesa, hermano. Aquí lo que vino, como dice aquí, el evangelio se propagó fuertemente. Ahora, esta propagación, como dice el día martes, tiene poder cuando tenemos el contacto personal con Dios. Los ritos religiosos, dice la lección, tienen poco poder para cambiar la vida. El formalismo religioso deja a la gente vacía espiritualmente. La doctrina sola no transforma corazones. El poder de la testificación del Nuevo Testamento está arraigado en vidas cambiadas, en forma genuina por el Evangelio. Los discípulos no estaban actuando como en un teatro, aparentando ser religiosos, ni hacían solo los alemanes. No tenían una forma de espiritualidad artificial. Un encuentro con el Cristo viviente los había transformado y no podían quedar callados por más tiempo. Y tiene que salir a decirlo, hermano. Eso que llaman el primer amor, eso tiene que cada día acrecentarse. Usted y yo tenemos que sentir gozo de ir a la iglesia, sin que nadie se lo imponga, sin que le estén leyendo tantas citas y le estén convenciendo. No, es que cuando usted está enfermo, cuando yo necesito un remedio porque me duele la garganta, porque me duele el pulmón, porque me salió un tumor y no hay otra alternativa, que tienen que operarme, tengo que alcanzar un remedio para aliviar mi dolor. Usted y yo lo buscamos, vamos a donde sea para conseguir el tratamiento. Porque hay conciencia de lo que nos está pasando, pero hay conciencia del pecado que hay en nuestras vidas, de la naturaleza que hay que regenerar con el poder del Espíritu Santo. Cuando hay esa conciencia, entonces alegremente, porque sabemos que hay sanidad, estamos en la iglesia, buscamos a Jesús, buscamos la comunión de los hermanos y queremos cumplir el tratamiento para restaurarnos, servir. El tratamiento es oír esa palabra, gozarnos en Dios, trabajar para Dios. Es parte del tratamiento, de la rehabilitación que en tu vida y en mi vida tiene que estar ocurriendo todos los días.
si estamos ahí tibios, fríos, insípidos, es porque no estamos conscientes, como el laodicense, del tremendo cáncer espiritual que nos está consumiendo. Creo que al decir esta palabra, si uno está consciente que el pecado es como una lepra, como un cáncer, y que está yeso, y que necesita todos los días aplicar el medicamento, aplicar una quimioterapia espiritual, una medicina natural profunda que toque lo más, que llegue allí al núcleo de cada célula de nuestro organismo. Espiritualmente también deberá ser así. Pero como no sentimos esa necesidad, entonces por eso es que nos desanimamos. No estamos conscientes de lo malo que somos, de lo irregenerado que somos. Por eso Pablo decía, cada día muero. Soy el primer abortivo, puede decir el apóstol Pablo. ¿Qué quedará para usted y para mí? Y Pablo era el primer abortivo, como dice en 1 Corintios 15. Entonces, esta parte del día martes habla del poder, aparte del Espíritu Santo que los tomaba, era ese contacto personal que esta gente tenía con Cristo Jesús. Dice, ¿qué hilo común corre con las experiencias de Pablo y de Juan? El martes 23 de julio, en Hechos de los Apóstoles, dice la lección. Pablo, su conversión. Aquí brevemente, ese es como un tema completo. Salió a buscar cristianos para llevarlos, que los castigaran, si es posible que los mataran, camino a Damasco. Ese era el objetivo. Pidió cartas para poder llegar allí y meter preso como siempre lo hacía. No pudo llegar a Damasco cuando se le apareció Cristo Jesús. Con toda la mala intención iba este hombre, pero convencido que era lo correcto que había que hacer. Mala intención en el sentido, para nosotros como cristianos, era que iba a buscar hacer presos a los cristianos. Pero para él era lo correcto, porque veía a los cristianos como algo perverso. Hermano, y aún así en esa condición, Dios le habló. Dios vio más allá de lo que iba a hacer. Tú vas para Damasco con un propósito. Bueno, sí, vas a llegar a Damasco, pero te voy a cambiar el propósito. Tú vas a buscar cristianos, resulta que vas a regresar ahora como un cristiano. Mire lo que Dios puede hacer. Te puede estar pensando algo terrible. Está convencido que eso es la verdad. Pero Dios puede hacer una obra en ti. Dios puede hacer una obra en nosotros como la hizo en Pablo. Sí, fue a Damasco, pero no a cumplir lo que él quería, sino a cumplir lo que Dios quería. Allí lo instaron a bautizarse y se bautizó. ¿Cómo cambió el asunto, verdad? ¿Cómo cambió la historia? ¿Cómo Dios, cuando tiene un propósito con un ser humano? Déjate tocar. Dejémonos a nuestro oído que se abra a la voz de Dios. No importa cómo tú te encuentres, óyelo. Él va a tratar de convencerte, y a usted y a mí, de cuál es el camino que hoy hemos de seguir. Y cuando Él se manifieste, prestemos la atención. Nuestra vida puede cambiar un instante, hermano, si oímos a Dios. En Pablo fue así. En un solo viaje oyó a Jesús, se le apareció a Jesús, tuvo un encuentro directo con Jesús. Y su vida cambió. Y ahí en adelante dejó ese perseguidor. Fue a Damasco a buscar cristianos para matarlos, para que los castigaran. Y Dios lo dejó, bueno, sí, vamos a Damasco, pero no a buscar cristianos, sino usted ser uno de los cristianos. Y lo voy a utilizar para llegar a todos los gentiles. Alabado sea el nombre de Dios. Ese es el Dios que nosotros creemos. Juan dice en Juan 1:4, lo que hemos visto, lo que hemos palpado, lo que hemos contemplado, eso anunciamos. O sea, esto no estaba anunciando un curso de doctrinas muy bonitas y hay que creerlas, hay que memorizarlas, eso es verdad. Pero si nos quedamos en la pura teoría, doctrinas no cambian a uno por teoría, por aprendérselas de memoria. Estos hombres tuvieron un contacto directo, una experiencia personal, sabían definir lo que era Dios para ellos, cómo se iban a ir de Dios. Juan dice, miren, lo que nosotros testificamos, lo que nosotros anunciamos, es algo que hemos visto, algo que hemos palpado, algo que hemos contemplado. De eso es lo que nosotros hablamos, predicamos. No porque hice un curso de oratoria, de hermenéutica, de exégesis, de teología,
ahora sí estoy listo para salir a predicar. No, eso es secundario. Primero es ese encuentro personal con Dios para poder hacer de la doctrina parte de mi vida y poder ejemplificarla porque me gusta, porque la disfruto, porque es sabrosa. Cuando eso ya es parte de los genes de uno, parte de la naturaleza de uno, no necesitamos que nadie nos esté instando que hay que hablar de Cristo, que hay que servir, que hay que desprenderse, que hay que dar las ofrendas, que hay que dar los diezmos, que hay que estar en la iglesia. No, yo entiendo que soy pecador y necesito la gracia de Dios todos los días para poder subsistir en este mundo lleno de dificultades y problemas, para poder tener salud integralmente. Jesús lo dijo, dice la lección de ese día: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y creer es algo, es una convicción. Esos serán ríos de agua viva que brotarán. La palabra de Dios, el deseo, el gozo, el agua viva, refrescante. Usted y yo disfrutaremos de esa presencia, la felicidad, el encontrarnos en la iglesia, el servir a la comunidad, el servir a la nación, al lugar donde Dios te envía, para presentar a un Dios que sea atractivo en medio de todas las maneras que las iglesias están presentando a Dios. Es el Dios que leímos en palabra del gran maestro de Isaías 49:10, ¿verdad? Aquí está Dios, vengan y véanlo, la plenitud del amor de Dios en toda su faceta, con todos los talentos de los hermanos allí esparcidos, manifestando la gloria de Dios a través del uso que Dios está haciendo de ellos como instrumento. Dice la lección del día miércoles: una fe que testifica es una fe creciente. Y hace un paralelismo, ¿verdad? Nuestro cuerpo, si no hace ejercicio, nuestro cuerpo, si no está pendiente de los 8 remedios naturales, y es interesante, nuestro cuerpo, si no respeta la reforma pro salud, que es el medio de purificación de la iglesia, consejo sobre régimen alimenticio, y el medio de aliviar el sufrimiento de la humanidad, la reforma pro salud nos permite, ¿verdad?, tener discernimiento espiritual. El Espíritu Santo trabaja con el cerebro. Si hay una sangre que no está correcta porque comemos no respetando lo que Dios manda que debemos comer, no podemos pensar como Dios quiere. Lo que se introduce en el estómago se convierte en un borrador de los pensamientos más nobles y puros que puedan haber aquí en el cerebro. Ahí lo dice Consejo sobre régimen alimenticio. Es importante que para poder discernir las señales de los tiempos, el momento del gran reavivamiento, se requiere una reforma pro salud. Para poder predicar, aunque aquí no lo dice, pero hay que decirlo. De nada vale tener tanto conocimiento que es una obra, que el Espíritu Santo, que el derramamiento, que el reavivamiento, pero si los estómagos no están como debe ser, lamentablemente no vamos a discernir nada. Lamentablemente nos va a costar pensar, sentir la necesidad de que el cáncer, de la lepra, del pecado en tu vida y en mi vida tiene que ser todos los días extirpada. Pero mientras la alimentación esté desfasada, en este momento final, desgraciadamente la teoría no va a hacer el efecto que Dios quisiera. Entonces igualito dice aquí trabaja con el ejercicio, los 8 remedios naturales, la reforma pro salud, para garantizar salud, también en la parte espiritual. Algo parecido nos sucede con lo espiritualmente, cuando no ejercitamos nuestra fe por medio de la testificación, con la lengua y con las manos y con los pies, sirviendo, atendiendo. Si con el curso bíblico antes no hemos seguido el método de Cristo, esto está mocho, esto no está incompleto, pues. Entonces la fe se ejercita y también así hay que ejercitarla, así como el ejercicio es necesario, como introducir lo que es correcto para que este cuerpo funcione como debe ser. También poner en práctica las cosas sagradas por la fe en Cristo Jesús hace posible que haya crecimiento en la gracia. Y bueno, es un asunto de fe, pues, de trabajar confiado en que esa misión que Dios dejó se va a cumplir. Como la multiplicación de los panes, coloca aquí la lección en este día. 5 panes, 5 panes, sí, correcto, y 2 peces. Más carbohidratos que proteína, ¿verdad? Y después, hombre, 5.000 personas estuvieron completamente satisfechas con su comida ese día,
y le quedó Jesús más que cuando comenzó. Sobraron 12 cestas. Cuando la testificación y el servicio no acompañan a un reavivamiento de la oración y el estudio de la Biblia, las llamas del reavivamiento se extinguen y las brasas pronto se enfrían. Y cuando esto es puro bla bla y no hay servicio, esto se enfría. El verdadero reavivamiento implica deseo de compartir lo que Dios nos ha dado a conocer. No solamente hablar de doctrina, que es necesario para saber y conocer a Dios, qué es lo que piensa Dios, qué es lo que debemos creer de Dios, sino también manifestar cómo es Dios a través de la obra práctica que Dios nos ha legado como hombres y mujeres de fe. Y finalmente, el reavivamiento y la testificación e intervención divina del jueves 25 de julio. Dice, la emocionante historia del rápido crecimiento del cristianismo del Nuevo Testamento en Hechos es la historia de una iglesia reavivada que testifica del amor de Jesús. Es la historia de una iglesia que regularmente experimentaba la intervención divina. La testificación era un modo de vida para esos primeros creyentes. Dice la revelación, Hechos 8:4. Y día tras día en el templo, de casa en casa, no dejaban de enseñar, de anunciar las buenas nuevas de que Jesús es el Maestro. Persecución incluso, la persecución favoreció la causa del Evangelio. Cuando la persecución esparció a los miembros de la iglesia de Jerusalén, iban por todas partes anunciando el Evangelio. Uno de los ejemplos más notables de intervención divina en Hechos es la historia de Felipe y un oficial del gobierno etíope. Todos conocemos esa historia, ¿verdad? Un ángel, dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 91, página 91. Un ángel envió a Felipe, a uno que anhelaba luz y estaba dispuesto a recibir el Evangelio. Hoy también, dice el Espíritu Santo a través del Espíritu de Profecía, los ángeles guiarán los pasos de aquellos obreros que consientan en que el Espíritu Santo santifique sus lenguas y refine y ennoblezca sus corazones. El ángel enviado a Felipe podría haber efectuado por él mismo la obra en favor del etíope. Pero Dios no obra así. Su plan es que los hombres y mujeres, trabajen en beneficio de su prójimo. Hay 3 elementos esenciales en el reavivamiento: la oración, el estudio de la palabra de Dios y la testificación. Parece que tú eres un evangelista. La testificación, hay que decirlo, mire, porque no hemos quedado en teoría. La iglesia, por lo menos aquí en esta zona, la iglesia no da respuesta fuerte a las grandes necesidades de nuestro prójimo. Por eso Dios mostró al presidente de la conferencia general, y en muchas iglesias se está haciendo. Nosotros, por ejemplo, ya vamos para 3 meses todos los domingos, de 9 a 12 de la mañana, al mediodía, de 9 de la mañana a 12 del mediodía. La iglesia está abierta con los terapeutas para dar masajes, con hidroterapia, la medicina natural, los médicos, la medicina alopática, graduados de la universidad, igual que los naturistas. Allí estamos sirviendo con consejería matrimonial, en todas las áreas, pues, de consejería. Allí están los siervos y las siervas de Dios ministrando. Allí se predica. La gente viene con dolores, viene con problemas en la espalda, en el estómago, que el masaje, que el sauna. Y allí vienen con sus dolencias. Es el milagro, son los milagros físicos que hoy Dios está haciendo a través de su gente que se ha puesto bajo su dirección y que se ha entrenado para eso. Ahí está el servicio. Si en cada iglesia esa orden se siguiera, el evangelio, acuérdense que la mano derecha del mensaje del tercer ángel, el del evangelio, pues, el mensaje de los 3 ángeles, del tercer ángel, se resume en reforma pro salud, en justificación por la fe, pero también tiene que ver con esa parte final de la historia de quienes rechacen todo esto y finalmente, bueno, quieran seguir al demonio, bueno, van a sufrir el castigo de la copa de la ira de Dios, que va a ser vaciado sin misericordia. Pero mientras eso ocurre, la gente tiene que ver en esta desfiguración del carácter de Dios
que hay una iglesia que no está interesada tanto en diezmo, en ofrenda, en usted como persona para aprovecharse de sus talentos. No, hay una iglesia que le ama, que le aprecia, y aquí está sirviéndole psíquicamente, físicamente, mentalmente, gratis. Nosotros lo hacemos todos los domingos. Los obreros dedican, dan esa hora de servicio, buscando para allá parecernos a Cristo. ¿Cuánto cobró Cristo por sanar un ciego, por resucitar un muerto, por un paralítico? Si hubiera puesto una clínica se hubiera hecho rico, 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 rico. Sin embargo, Jesús recorría todas las aldeas y no cobraba nada. La gente daba su colaboración. Pero no era el motivo la colaboración que querían dar, que no daba, tranquilo. La gente veía a alguien que no estaba interesada en lo material, estaba interesada en el ser humano. Después, ven y sígueme. ¿Quién lo iba a seguir? A diferencia de la religión de aquel momento, que era puro formalismo, pura norma, pura regla. Pero no había ese amor práctico de sanar multitudes, de preocuparse por las multitudes, de alimentar al hambriento. Entonces, eso lo quiere ver el mundo hoy. Como dice la lección de ese día jueves, reavivamiento y la intervención divina. El Señor va añadiendo. Usted ve la iglesia primitiva, cuántos favores nos hicieron a ese pueblo y a ese mundo al dar a conocer a Cristo Jesús. Bueno, entonces nos toca también nosotros los mismos hacer muchos favores. Por eso la parábola de las 10 vírgenes, ¿verdad? Perdón, la de Mateo 25, cuando Cristo viene en su reino, las cabritos y las ovejitas. Dice palabra de bien, gran maestro también. Cristo no viene a preguntar cuántos creyeron en Él. Cristo viene a ver cuánto hicimos por Él en favor de los que necesitaban. Tuve hambre, me diste de comer. Tuve desnudo, me vestiste. Tuve enfermo, me visitaste. Y allí comienzan las características. Y estos fieles, como era el mismo Cristo que obraba en ellos, estas ovejitas, quedan sorprendidos por la decisión. Por cuanto lo hiciste a uno de estos de mis pequeños, a mí también me lo hiciste. Por cuanto lo hiciste a uno de estos de mis pequeños, los mismos siervos que estaban dentro de la iglesia y los que están afuera, que tenían hambre, que sufrían, que padecían, a mí me lo estabas haciendo. Y estos ni se dan cuenta, porque ya era parte de su naturaleza servir, tenían a Cristo en su corazón. Mientras que los otros también estaban en la iglesia, el otro grupo, los cabritos, tenían a la como la Virgen de Fatua. Estos cabritos también en el juicio de las naciones. Señor, ¿cuándo te vimos? Quiere decir que ellos también eran religiosos y tenían concepción de Dios. ¿Cuándo te vimos a ti pasando hambre, necesidades? O sea, si te hubiéramos visto, probablemente que te hubiéramos ayudado, te hubiéramos servido. O sea, tenían que ver, ese es el Dios verdadero. Quien no va a venir, aquí está Dios, quien no va a querer servirle si Dios necesitara algo. Pero Dios, como se dice, se mezcló, se colocó, no en lo que quizás es más fácil servir a alguien de quien nos gustaría recibir provecho, sino que Dios se humanizó allí, en ese drogadicto, en ese ladrón, en ese delincuente, en esa alma abatida que sufre, en ese enfermo, en ese que anda desnudo, en ese que no duerme, no tiene casa para dormir. Allí estaba Jesús. Y aquel que quería también recibir la aprobación de Dios, Dios le dice: no, apártese de mí, yo no lo conozco a usted. Tuve hambre, no me diste de comer. ¿Cuándo te vimos? Bueno, en cuanto no hiciste a todos esos pequeños, a todos esos seres humanos que tuviste la oportunidad de hacerlo, pero estaba esperando era que tuvieran yo soy Cristo para hacerlo. Lamentablemente yo no me presenté con esa etiqueta, me presenté fue como andrajo, me presenté fue como un sufriente, como alguien que tenía una necesidad, y usted no cubrió esa necesidad. Entonces usted no, ¿cómo va a pensar usted que va a entrar en nosotros? Usted no se parece a mí, usted no me tenía a mí, usted era un egoísta, usted vivía para sí mismo. Si hubiera sido beneficioso, si hubiera Cristo, es un beneficio, eso me da gloria a mí servirle a Cristo. Si hubiera visto la etiqueta aquí, ¿quién no va a servirle si dice Cristo? Esperaba ver algo que usted sirviera y que le produjera beneficio y exaltación de su yo. No,
¿Qué beneficio esa exaltación de yo te iba a producir a visitar a un enfermo, ayudar a un drogadicto, ayudar a un ladrón, a un borracho, a un delincuente, a un alma sufrida, a alguien que se encuentra obstinado de la vida? No, eso no da crédito, eso no da renombre. Pero aquellos mis siervos, las ovejitas, sí lo hicieron con gusto, sin pensar ninguna recompensa, sino que si Cristo en mí, ¿qué no se puede hacer? Hermano, ese es el redimiento y la reforma. Esa es la obra que Dios quisiera que en toda la iglesia se estuviera haciendo. Dice Hechos los Apóstoles, el día viernes, y terminamos: en su sabiduría el Señor pone a los que buscan la verdad, pone a los que buscan la verdad en relación con semejantes suyos que conocen la verdad. Es el plan de Dios del cielo, que los que han recibido luz la impartan a los que están todavía en las tinieblas. La humanidad, al extraer eficiencia de la gran fuente de sabiduría, se convierte en instrumento, en agente activo, por medio del cual el Evangelio ejerce su poder transformador sobre la mente y el corazón. Dios podrá haber alcanzado su objeto de salvar a los pecadores sin nuestras ayudas, pero a fin de que podamos desarrollar un carácter como el de Cristo, debemos participar en su obra, a fin de entrar en su gozo, el gozo de ver almas redimidas por su sacrificio. Debemos participar en sus labores en favor de su redención. Deseo de toda la gente, página 116, y la cita anterior, Hechos de los Apóstoles, página 110 y página 111. Es todo un ministerio, hermano. Usted se lee el Ministerio de Bondad, te encuentra por qué existen los pobres, una manera también de nosotros desarrollar amor como el que Dios manifiesta hacia la raza humana. ¿Por qué Dios nos mete en este lazareto? Para que, como Él ministró en ese mundo de hace casi 2000 años, también lleno de diferencias sociales, de gente contaminada, de gente desechada. Bueno, hoy la cosa está peor. Bueno, Dios quiere muchos Cristos vivientes, reavivados por su palabra, por su poder, por el Espíritu Santo. Que Dios nos bendiga en esta experiencia y haga posible que el fruto del redimiento sea esa iglesia primitiva, como usted la conoce en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, 3, 4, todos los hechos de los apóstoles. Y que tu vida y mi vida sea una vida de hechos significativos con el poder del Espíritu Santo, más que verbo, más que teoría. Dios bendiga a su iglesia.